Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mayra Regín Martínez. Soy alumna del Instituto Eternity de Cuernavaca del tercer cuatrimestre. Hoy les voy a hablar acerca de un estudio que va a comparar 5 puntos del arminianismo contra el calvinismo. Empezando por el libre albedrío o habilidad humana, que es uno de los puntos del arminianismo, el cual nos dice que aunque la naturaleza humana fue seriamente afectada por la caída, esto es, puesto que todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, en lo cual viene en Romanos 3:23, el hombre sin embargo no perdió su capacidad espiritual para elegir, ya que Dios en su gracia le dio voluntad propia para que se arrepienta y crea. Y cada pecador tiene un libre albedrío. O sea, eso significa que su voluntad no está esclavizada a su naturaleza pecaminosa. El pecador puede cooperar con el Espíritu Santo y para aceptar la salvación, o puede rechazarla y perderse para siempre. La fe es un acto del hombre y precede al nuevo nacimiento. La fe es el don del pecador a Dios y es con lo que contribuye el hombre para la salvación. Como vemos en este punto, es más darle valor al hombre, a su libre albedrío, a su decisión y a su fe, que es lo que el hombre aporta. En cuanto al calvinismo, se le llama depravación total. ¿Qué es esto? Esto significa que debido a la caída, el pecador es incapaz de creer en el Evangelio porque está muerto, está sordo, está ciego a las cosas espirituales, y que su corazón es perverso y engañoso en todo momento. Su voluntad no es libre, sino que está esclavizada a su naturaleza pecaminosa. Que se necesita que el Espíritu imparta vida y una nueva naturaleza para que al pecador, y que la fe no es algo con lo cual el hombre contribuya para la salvación, sino que es todo lo contrario, es una parte del don de la salvación, que es el don que va a dar Dios al pecador, no es don del pecador a Dios. Aquí vemos cómo dependemos totalmente de Dios, dependemos de que su Espíritu Santo nos guíe para la salvación. Otro punto del arminianismo es la elección condicional. Esta se refiere a que Dios escogió a ciertos individuos para la salvación desde antes de la fundación del mundo, pero los escogió basado en que vio que ellos le iban a responder satisfactoriamente, y que esta fe que Dios vio de antemano en esta elección no fue impartida por el Espíritu Santo, sino que surge de la voluntad del hombre mismo, y por tanto pertenece al hombre la decisión de quién ha de creer y quién ha de ser escogido para salvación. Y Dios escogió solo a aquellos que sabía que habían de escoger a Cristo, y no la elección del pecador por parte de Dios. Y en cambio el calvinismo, que nos habla acerca de la elección incondicional, ahí nos dice que Dios escogió a ciertos individuos para salvación desde antes de la fundación del mundo, y esta elección se debió únicamente en su voluntad soberana, que no se basó nunca en el conocimiento previo de la respuesta de ellos, de si lo iban a aceptar, si iban a tener fe, arrepentimiento, etcétera. Es todo lo contrario, porque Dios es el que provee la fe, el arrepentimiento a cada persona elegida, y a los que Dios elige son movidos por el Espíritu Santo para aceptar a Cristo. Entonces la salvación no es la decisión del pecador de aceptar a Cristo, sino es la elección del pecador por parte de Dios. Y pasando al tercer punto, en este estudio comparativo, en el arminianismo nos habla sobre la redención universal o expiación general. Ahí nos dice que la obra redentora de Cristo brindó a todos los hombres la oportunidad de ser salvos, pero no les garantizó la salvación a ninguno. A pesar de que Cristo murió por todos los hombres, solo los que creen en Él son salvados. Su muerte hizo posible
que Dios pudiera perdonar a los pecadores siempre y cuando estos creyeran, pero no borró los pecados de ninguno, y la redención de Cristo es eficaz solo cuando el hombre decide aceptarla. En contraste con el calvinismo, el cual le llama a este punto redención particular o expiación limitada. Aquí, por el contrario, nos dice que la obra redentora de Cristo tuvo como fin salvar a los elegidos únicamente, y claro que les aseguró la salvación, y que Cristo fue el sustituto por el pecado de los elegidos en particular, y que además de borrar sus pecados, la redención ya les proveyó todo lo necesario para lograr su salvación, inclusive la fe, que los une a Él, y que este don de fe va a ser impartido por el Espíritu a todos por quienes Cristo murió, garantizando la salvación de cada uno de ellos. Pasando a otro punto, nos habla acerca de que en el arminianismo, que el Espíritu Santo puede ser resistido eficazmente, contrastando con el calvinismo, que dice que hay un llamamiento eficaz o una gracia irresistible. Bueno, en el primer punto, donde el Espíritu Santo puede ser resistido, dice que el Espíritu llama de manera especial a aquellos que mediante el Evangelio son llamados de manera general, y Él va a hacer todo lo que puede para traer a cada pecador a la salvación. El llamado del Espíritu, sin embargo, va a poder ser resistido debido a que el hombre tiene un libre albedrío, y que el Espíritu no puede regenerar al pecador hasta que éste crea, y que la fe es lo que el hombre aporta, precede y hace posible el nuevo nacimiento. Por lo tanto, el libre albedrío va a limitar al Espíritu en la aplicación de la obra redentora de Cristo. El Espíritu Santo puede traer a Cristo solo a aquellos que se lo permitan. No puede impartir vida hasta que el pecador responda. La gracia de Dios, por tanto, no es invencible, y puede ser, y muchas veces es, resistida y frustrada por el hombre. Contrastando con el llamamiento eficaz o gracia irresistible, donde además del llamamiento general hay un llamamiento particular para los elegidos, donde el Espíritu Santo inevitablemente los conduce a salvación. Aquí el llamamiento general puede ser rechazado, pero el llamamiento particular siempre avanza para traer salvación. Y mediante el llamamiento del Espíritu va a traer irresistiblemente a los pecadores a Cristo, ya que no está limitado por la voluntad del hombre en su obra salvadora, ni depende del hombre para lograr su propósito. El Espíritu los induce benignamente a arrepentirse, a creer, a venir de forma espontánea y voluntaria. Por tanto, la gracia de Dios es invencible y siempre redunda en la salvación de aquellos a quienes se les brinda. El quinto punto se llama en el arminianismo el caer de la gracia o el perder la salvación. Aquí se menciona que los que creen y son verdaderamente salvos pueden perder su salvación por no perseverar en la fe. Aquí no están muy de acuerdo todos los arminianos, porque algunos dicen que una vez que el pecador es regenerado jamás puede perderse, pero son una minoría. Y en cuanto al calvinismo, nos dice que en el quinto punto, que la perseverancia de los creyentes, todos los escogidos por Dios y redimidos en Cristo, a quienes el Espíritu ha impartido fe, son eternamente salvos y perseverarán hasta el fin, ya que todos son perseverados en la fe por el poder de Dios, el Todopoderoso. Entonces, vemos que según el arminianismo, la salvación se efectúa mediante los esfuerzos conjuntos de Dios con el hombre. Es Dios quien toma la iniciativa y el hombre le toca responder, siendo la respuesta del hombre el factor determinante. Que Dios ha provisto salvación para todos, pero su provisión es efectiva solo en aquellos que de su propia voluntad deciden cooperar con el Espíritu Santo y aceptar su oferta de gracia. Pero también la pueden rechazar, siendo su decisión un papel decisivo. La decisión juega un papel muy importante, por lo tanto es el hombre y no Dios quien decide quiénes serán los que reciben el don de la salvación. Y según el calvinismo, es todo lo contrario. Dice que la salvación es efectuada por la omnipotencia del Trino Dios, que el Padre escogió al pueblo,
que el Hijo murió por él, que el Espíritu Santo hace efectiva la muerte de Cristo, conduciendo a los elegidos a la fe y al arrepentimiento, y que voluntariamente obedezcan al Evangelio. El proceso completo, que es la elección, la redención, la regeneración, es obra de Dios y es únicamente por gracia. Por tanto, Dios y no es el hombre quien va a determinar quiénes son los que reciben la salvación. Estas dos posturas fueron sometidas a una aceptación por parte de un sínodo, se le llama, en Holanda, y el arminianismo fue rechazado y el calvinismo fue reafirmado. El arminianismo se consideró antibíblico y el calvinismo sí se consideró que estaba en lo cierto y que pertenecía a la doctrina de la salvación. Bueno, también les voy a hablar acerca de todo lo que aprendí durante el curso de distintivos. Me pareció muy interesante, muy importante el hecho de entender bastantes puntos y lineamientos acerca de Calvary, de lo que se basa, por ejemplo, que en una iglesia Calvary Cristo debe ser el centro, Cristo debe ser exaltado, no debemos de distraernos en ninguna otra situación que le robe la atención a Dios. Por ejemplo, las danzas, por ejemplo, cuando se levantan durante el culto o hacen exclamaciones como de aleluya, hablar en lenguas, cualquier cosa que distraiga la atención durante el culto no está permitida. También algo que me pareció muy importante de los lineamientos de Calvary, la gracia sobre gracia, que somos salvos por gracia, no por obras, que buscando permanecer en la gracia y buscar restaurar a quienes han caído. Esto es muy importante porque en otras iglesias a veces se juzga a personas que han caído, pastores, líderes, y no hay una restauración. Entonces se dice que las iglesias de Calvary están llenas de líderes que han sido restaurados y a quienes Dios ha vuelto a usar. También creer que Dios es benevolente, Dios es bondadoso. Creer que habiendo sido perdonados nosotros necesitamos extender esa gracia y también perdonar, según el versículo de Mateo 18 del capítulo de 23 al 35. La gracia, pues, para mí fue darme cuenta que aunque no merecíamos el perdón, Dios de su pura gracia nos perdonó, nos sanó, nos amó y en ningún momento nos dio la espalda ni nos condenó. Es entonces decir, te amo, te perdono, y como Él me perdonó a mí, yo voy a perdonar a aquellos que me ofenden, porque si recibí ese amor y ese perdón, ¿cómo no voy a compartirlo con mis semejantes? También vimos varias posturas filosóficas como de John Wesley, de Martín Lutero, que fueron hombres usados por Dios en los antecedentes de Calvary, por ejemplo, para hacer reuniones en las casas, donde también se les llamó metodistas por estar apegados a la palabra. Aprendí las formas de gobierno, por ejemplo, la episcopal, la presbiteriana, la teocrática, la congregacional, el Espíritu Santo, que se encuentra a un lado de nosotros, redarguyéndonos acerca del pecado cuando no lo aceptamos aún, que está en nosotros cuando lo invitamos a nuestro corazón, y el último paso es que está sobre nosotros, que nos va a llenar y nos va a dar de su poder cuando ya nos movemos en poder del Espíritu Santo, cuando ya estamos buscando más de la palabra de Dios, empapados en su palabra, buscándolo. ¿Qué más? Pues aprendí que debo de continuar en una iglesia donde no se exalten emociones humanas o sensacionalismo, que su palabra sea la guía, que sea cristocéntrica. Es importante un lineamiento de Calvary que nos dice
que la palabra debe estudiarse verso a verso y libro a libro. Esto porque cuando la enseñanza es temática, muchas veces tendemos a escoger temas que nos gustan, perdón, y a los que no nos gustan dejarlos a un lado. Además, la enseñanza del mensaje debe ser completa. Debemos de saber todo lo que dice la palabra de Dios, desde principio hasta fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es por eso que la enseñanza de Calvary es verso a verso y libro a libro, y Dios nos va hablando conforme a su palabra, sea lo que Él nos tenga que decir y no lo que escoja el hombre. Ese es un lineamiento muy importante de Calvary. Yo creo que al haber estudiado este curso me abrió el panorama y me hizo entender los tipos de iglesias que hay, los tipos de enseñanzas que existen, entender cuál está pegado a los lineamientos de Dios y cuál no. Ahora entiendo por qué unas iglesias siguen unos lineamientos y otras pero pues la mejor es Calvary. Bueno, eso es en cuanto a lo que yo estudié, y eso es todo. Gracias.